Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Ya ven lo que está debatiendo el país. Lo que está debatiendo el país, mire usted cómo son las cosas. Es si hay necesidad de ratificar el acta de la sesión anterior en el Congreso para que se convierta en disposición legal el convenio de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, que la semana pasada fue aprobada por 66 diputados, incluyendo 13 del Partido Liberal. Desde el retorno a la democracia y con la nueva Constitución de la República, que es la vigente, siempre nos desenvolvimos bajo esos procedimientos, que se ratifica el acta anterior. Yo particularmente, este servidor de ustedes, cree que sí debe ser ratificada el acta, porque justamente en este último proceso se le da la oportunidad a los diputados de que reconsideren algo de la sesión pasada. Está claro. Ahora yo les digo algo. A los que creen que debe ser ratificada el acta para que se convierta en una disposición legal esa adhesión de Honduras a la CAF, el recurso que tienen es la inconstitucionalidad. Aquí hay dos bandos, el Ejecutivo y parte del Congreso, que ahora dice que no necesita la ratificación del acta para que eso sea disposición legal. Y los que dicen que sí necesita la ratificación del acta. El problema está, ¿verdad?, en que ya en la ratificación del acta, el partido en el gobierno no reúne los votos necesarios para que se materialice ese objetivo. Entonces han buscado una opción, argumentar que no hay necesidad de ratificar el acta. Entonces, en democracia, ¿cómo se resuelve esto? Con todo y la imperfección, no del sistema, sino de los comportamientos humanos viviendo en democracia en Honduras. Esto se resuelve presentando un recurso. ¿Dónde? En la Sala Constitucional. Y de hecho ponen a prueba la Sala Constitucional. ¿Qué tantos conocimientos tiene y qué tanto se apega a la ley y qué tanta independencia tiene? Así de simple. Pero no. El país está en un alboroto enorme por ese asunto. Considero que no es importante. Claro que surgiría un buen debate de esta temática hoy. Pero les quiero decir algo. Sin medir si es más importante este tema que lo que hoy vamos a debatir aquí, este no se queda atrás. Este tema de hoy no se queda atrás. Las pruebas PISA. Le preguntaba a Lucecita Madrid hace 15 minutos exactamente. Luz, le digo, ¿y tú sabes qué es PISA? Ella me dio su visión, no tan ajustada a lo que es PISA, pero tampoco alejada, lo que quiere decir que si lee, si se informa. PISA es el programa para la evaluación internacional de alumnos de la OCDE. Ya les voy a decir qué es OCDE. El objetivo del programa es medir la capacidad de los alumnos de 15 años para utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar los retos de la vida real. Eso es PISA. Cuando usted escuche hablar de las pruebas PISA, justamente está escuchando hablar de esto, porque hay una ciudad italiana que así se llama también Pisa, ¿verdad? Nada tiene que ver con esto. Esto es el término en inglés. PISA es una palabra en inglés que ya les voy a decir qué significa. Pues bien,
Comencemos rápido, porque estoy dándole la chance a uno de los invitados para que le coloquen el micrófono y se siente. Las pruebas PISA son parte de un programa de evaluación. Aquí viene la primera respuesta, OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Eso es la OCDE. Entonces, las pruebas PISA son parte de un programa de evaluación de la OCDE, o sea, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, cuyo objetivo es sondear qué tantas competencias educativas han desarrollado los jóvenes alrededor del mundo cuando culminan la enseñanza obligatoria. O sea, cuando terminan la primaria, que en Honduras es hasta 9º grado, y luego vienen los bachilleratos, ¿verdad? Luego de eso se hace una evaluación para verificar las competencias de ese alumno. Uno de los pilares fundamentales de la OCDE para lograr sus objetivos es la educación, específicamente el fortalecimiento de competencias claves para la empleabilidad y la participación ciudadana de las nuevas generaciones. Ahora viene lo que significa PISA. PISA corresponde a las siglas en inglés del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Eso es PISA. Cuando le digan a usted, ¿qué es PISA? PISA puede ser la ciudad italiana, pero igual, desde la perspectiva educativa, son las siglas en inglés del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, que es un programa de la OCDE. Ya les dije que era la OCDE. Entonces, ¿cómo es que funcionan estas pruebas? Que se aplican desde 1998. Las pruebas PISA se aplican trienalmente a una muestra seleccionada en 4.500 y 10.000 alumnos por país que están por finalizar la educación secundaria y que tienen alrededor de 15 años. Tienen una duración de 2 horas y no requieren más que los cuadernillos del examen, lápiz y papel. Fíjense bien en esto, y me estoy extendiendo un poquito para que comprendamos de lo que vamos a debatir hoy, que por cierto ya están los panelistas presentes. Agradezco al secretario de Educación, Daniel Esponda, que ya está aquí en el set. Aquí está el ministro ya. Aquí lo ven, haciendo una revisión de sus anotaciones. Gracias, ministro Esponda, por estar aquí. Gracias a usted, Renato. Buenos días. Y a la especialista en gestión educativa y consultor independiente, Johnny Varela. Bienvenido también. Me gusta, ministro. Va a ser un buen debate. Seguramente el ministro y Johnny en algún momento van a disentir. Pero el que disientan no es malo. Yo, de hecho, cuando escuché a un subsecretario diciendo que esa era una prueba de la derecha, y le escuché unos adjetivos brutales en contra de las pruebas PISA, yo me fui a los buscadores a leer y leer a ver si era coherente lo que el viceministro dijo, que era la prueba de la derecha, enajenante y no sé cuántos otros calificativos. ¿Qué calificativos? Dije yo, Dios mío, tengo que ir a buscar más información de esto para no hacer el ridículo en un futuro programa de esto. Yo sé que hay expertos en el mundo que ponen en duda las pruebas PISA, para comenzar. Hay expertos en el mundo que ponen en duda las pruebas PISA. Mire lo que dice ¿por qué PISA puede ser un peligro? Su objetivo es que seamos intercambiables. ¿Qué significa eso? Ya les voy a decir qué significa ese término intercambiable. O sea que el que disientan hoy va a enriquecer el conocimiento de ustedes. Si tiene o no razón la Secretaría de Educación al afirmar que no va a aplicar las pruebas PISA para los jóvenes hondureños
que terminan sus bachilleratos. La característica más importante de los exámenes PISA es que no están diseñados para evaluar el éxito o el desempeño de programas académicos particulares, modelos de enseñanza ni instituciones educativas, sino que se enfocan en medir el nivel de competencias generales o aptitudes con P que han adquirido los estudiantes para navegar con lógica, cultura general y sentido crítico en situaciones reales y relevantes. Esa es la educación que yo soñé. Yo no me quejo de la educación que tuve, porque quejarme de la educación que tuve sería quejarme de los maestros que me guiaron desde los 5 años, incluyendo a mi padre. No me puedo quejar. Pero fue memorística. Yo algunas veces en mi crítica digo, era memorizar para sacar buenas notas, para sacar 100. Yo de hecho en la secundaria me eximí los 3 años. Yo nunca fui a los exámenes de noviembre. Recuerda que antes uno se eximía. Claro. El que tenía una nota arriba del 80% no iba al último examen. Correcto. En el colegio. Solo el examen, todo lo demás lo hacía. Ah, no, pues claro, así sí es. Y yo nunca fui a ese último examen. Porque en primero, segundo y tercero siempre me eximí. Y no les estoy mintiendo. Yo les puedo decir, pregúntenle a Raúl Sandoval, un maestro mío de matemáticas en educación media. Por cierto, lo miré el otro día al profesor Raúl Sandoval, gremialista, perteneció al COPEN. ¿Era bravo entonces? Sí, correcto. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que eso es lo que yo siempre anhelé y anhelo para las juventudes que tengan esas características, esas aptitudes de navegar en la vida con lógica. ¿Cuánta lógica nos falta? Cultura general. Yo admiro al estudiante con cultura general. Ese estudiante me indica que es estudioso, que lee, que no solo lee para memorizar y pasar un examen, y además que tiene sentido crítico en situaciones reales y relevantes, que con ese sentido crítico puede superar los problemas coyunturales que se presentan en la vida. Yo anhelo ese tipo de educación. Pues esto es lo que busca PISA. Y no me voy a extender más porque sería quitarle tiempo a los panelistas. Y yo lo que quiero es escuchar el debate de los panelistas. Y además, no sé si ya tenemos la conexión virtual, Carlos. ¿Ya está lista la conexión virtual? Muy bien. Porque vamos a tener a Romina Kasman. Romina es una especialista de educación de la Oficina Regional Multisectorial del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación UNESCO para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Y precisamente la tenemos en San José, Costa Rica hoy. Romina, qué bien que usted está aquí esta mañana en Frente a Frente. Muy buenos días, Renato, y muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias, el honor es nuestro. Muchas gracias. Entonces, ya habiéndoles presentado al ministro Daniel Esponda, al especialista en gestión educativa Johnny Varela y a Romina Kasman, representante de la UNESCO para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. No voy a ser más específico, más riguroso. Especialista de educación de la Oficina Regional Multisectorial de UNESCO para estos países, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Solo me resta darles un poquito más de contexto de 2 minutos con esta nota que les voy a presentar. Luego iríamos a la pausa y comenzamos el debate con los 3 panelistas. Va a estar interesante. Esto es fundamental, esto es importante para Honduras. Así que primero la nota, y luego presento también a Lucecita Madrid con la pregunta de hoy. La Asociación para una Sociedad Más Justa denuncia que el gobierno de Honduras no aceptó participar en las pruebas del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos PISA 2025. La organización de sociedad civil critica que la Secretaría de Educación
También rehúye del Estudio Regional de Evaluación y Explicación de la Calidad Educativa ERCE, que realiza la UNESCO. Se hicieron gestiones, dialogamos con diferentes autoridades, viceministros de diferentes dependencias, para tratar de persuadir al gobierno que estas pruebas no pretenden evaluar la gestión de la administración actual, sino más bien el nivel educativo del país, de la nación, y proyectarnos hacia el futuro. En 2016, Honduras participó por primera vez en la prueba PISA impulsada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Esta prueba tiene como objetivo medir la respuesta de la población escolar frente a la capacidad de desarrollo a mediano o largo plazo. Los resultados deberían servir para que las políticas educativas se orienten a superar las falencias detectadas, explica el exsecretario de Educación Marlon Escoto. Todos los países latinoamericanos que se han incorporado a la OECD, a los países más desarrollados del mundo, han practicado las pruebas internacionales en educación, y ese ha sido el camino que han seguido. Y en las pruebas internacionales, PISA, específicamente las pruebas en educación, todo Centroamérica, excepto Nicaragua y Honduras, ha desistido de participar en los últimos años. Las autoridades en la Secretaría de Educación cuestionan la validez de las pruebas PISA y sus resultados. Según explican, esta evaluación se sustenta en un modelo pedagógico descontextualizado, con efectos enajenantes, mercantilistas y estigmatizantes, ya que está hecho para países desarrollados, por lo que dicen no a la evaluación de la OCDE. Nosotros consideramos las pruebas PISA como instrumentalizado por las élites de poder. Estamos a favor, en cambio, de modalidades y experiencias de evaluación que sean parte de una pedagogía emancipadora que potencie el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes de nuestra América. No es cierto entonces que nos descalifican de eso, sino que nosotros como Estado soberano hemos decidido no participar en este proceso de evaluación PISA. El director de estudios de posgrados de la UNA asegura que la última prueba PISA no impactó en la formulación de mejoras a la crítica realidad educativa nacional porque las recomendaciones no se implementaron. Exhorta a que se reactive la evaluación hecha por la Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación de la Universidad Pedagógica. Lo que nos aporte la prueba va a ser buena información estadística, pero no soluciones para Honduras. Entonces, hagamos nosotros pruebas nacionales que tenemos experiencia. Una prueba nacional que famosa la hizo la Universidad Pedagógica durante varios años con financiamiento del Banco Mundial, que es la Unidad de Medición Externa de la Calidad, la UMCE. Los resultados de la última evaluación PISA muestran resultados alarmantes en la capacidad de los alumnos de 15 años para utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias. Muy buenos días, compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que su opinión es muy importante y puede compartirla a través de redes sociales, @FrenteAFrenteHN, y también a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. ¿Por qué la Secretaría de Educación se opone a la implementación de las pruebas PISA? Recuerde compartir su opinión con nosotros. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, miren, vamos a cambiar la pregunta. Vamos a cambiarla porque desde que la estábamos leyendo se nos quedó desfasada, porque ya prácticamente se ha respondido mucho de esa pregunta con la introducción que yo hice. Entonces, esta va a ser la pregunta vigente para hoy, Luz Madrid. Compartimos la pregunta del día. ¿Está de acuerdo que se evalúe el desempeño académico del sistema educativo hondureño a través de las pruebas PISA u otro mecanismo? Comparta la opinión, le recuerdo, a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN, y a través de nuestro número de WhatsApp. Bueno, usted definitivamente no comparte que los estudiantes hondureños sean evaluados con la prueba PISA de la OCDE. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, esta es la discusión. Miren, primero, yo debo decir que esta ONG es de lo más nefasto que le ha pasado al país. Eso es lo primero, Renato. Porque mire, estamos discutiendo, esta discusión es muy sana. Sí. Y la Secretaría de Educación le quiere entrar a esta discusión. Es más, yo debo de reconocer, voy a hacer un mea culpa como gobierno. Nuestro gobierno tiene que aprender a comunicar mejor. Mire, lo primero que debemos de discutir, yo por eso le decía acerca de la pregunta, la discusión central aquí es si evaluamos el sistema educativo
¿Sí o no? Primero, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro le está apostando a la educación y sí queremos evaluar el sistema educativo nacional. Y yo lo debo decir, primero, desde el mes de marzo estamos evaluando. Mire lo que dijeron en la nota, sobre todo las autoridades educativas, porque es que ese es el otro problema, mire. En Honduras cualquiera habla de educación y cualquiera pareciera que es autoridad en educación. Entonces, mire, hay que decir un par de cosas y lo reitero una vez más. Para mí la ASJ es lo más nefasto que le ha pasado a este país, porque instala temas y se terminan siendo tendenciosos. Nosotros no estamos diciendo que no queremos evaluar. Y yo recuerdo, y usted lo recuerda, yo tuve una semana en el 2019 que vine 3 veces a este foro, cuando Carlos Hernández dirigía una comisión para desmantelar la Secretaría de Educación. ¿Se acuerda de los famosos PCM, verdad? Que yo era el dirigente de la FON. Eso en un contexto. Segundo, ¿qué motiva a la ASJ para tener ese ataque feroz contra el gobierno y particularmente contra la Secretaría de Educación? Y yo ni lo sabe bien si yo ni trabajo en la Secretaría de Educación. ASJ era quien decidía qué hacer y qué no hacer dentro de la Secretaría de Educación. Y hoy, y lo digo aquí, mire, yo soy un hombre muy democrático y puedo conversar con cualquiera, siempre y cuando sea constructivo. Yo me reuní 3 veces en la oficina de ASJ con Denis Cáceres y con Carlos Hernández, que por cierto, archivos desclasificados, porque a mí hay cosas que uno se guarda, pero te las puede decir. Don Carlos hasta me buscó en el periodo de la plataforma para ver cómo persuadíamos la huelga. Al final terminamos ganando esa lucha, se derogaron los PCM, etc. Entonces, mire, la molestia de ellos es que hoy no tienen oficina en la Secretaría y que nosotros no seguimos a pie juntillas lo que ellos nos dicen. Eso es lo primero. Pero ahí estamos desviando el sentido del programa. No, le digo por cuál es el origen del ataque. Porque ahora yo le voy a decir 3 cosas fundamentales. Nosotros, como lo dijo el doctor Armando, primero es la visión hondureña. Lo está diciendo el doctor Armando, rector en varias ocasiones de la Universidad Nacional, vicerrector, perdón, ¿sí? Viceministro 8 años de la Secretaría de Educación. El doctor Armando sabe de lo que está hablando y es autoridad educativa y goza de mi respeto y de mi cariño. Nosotros con la UNCE, que es la Unidad de Investigación de la Universidad Pedagógica, con el Observatorio de la Calidad de la Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional, acompañamiento, veeduría, estamos haciendo evaluaciones nacionales, externas de la Secretaría de Educación, que es un elemento importante, porque sería muy fácil que nosotros apliquemos pruebas nosotros mismos y desacreditemos todo lo que se hizo anteriormente, pues nosotros recién tenemos 16 meses de estar en la Secretaría. Esa evaluación interna que estamos haciendo, externa de la Secretaría de Educación, pero que es una evaluación nacional, la comenzamos a hacer en marzo. Para el mes de julio vamos a tener los primeros resultados. Y yo estoy seguro, se los voy a facilitar y podemos organizar un foro para ver qué es lo que ha pasado. Segundo, ¿por qué no estamos de acuerdo en ese momento de hacer una evaluación de PISA? Primero es que PISA evalúa a los muchachos de 15 años en adelante, que en realidad son nuestros jóvenes que ya se van del sistema, que son los jóvenes que más han sufrido en alguna medida el tema de la pandemia. Venimos de una pandemia, recuerde que este país, hasta que llegó la presentación Xiomara Castro del gobierno, es que regresamos a clases. Fuimos el último país de América que regresó a clases presenciales, el último. En ese contexto, nosotros tenemos un plan, que es el plan de refundación, que tiene 5 objetivos fundamentales. Y le digo los primeros 3, ¿por qué vamos a hacer una evaluación con UNESCO? Mire, ERCE hoy PISA tiene 33 países. La evaluación que hace UNESCO es una que quizás la doctora Romina lo pueda profundizar más, porque ella es una autoridad en este tema también. Nosotros, el órgano de integración mundial más grande del planeta es las Naciones Unidas y su brazo educativo es precisamente UNESCO. Entonces nosotros desde el mes de marzo estamos trabajando con UNESCO, que ERCE tiene una experiencia de más de 30 años. ¿Qué es ERCE? ERCE es un sistema de evaluación diferente. Aquí son las contrapartes, ¿cierto? Que se oponen. Que por eso insisto. ¿Y es de la UNESCO? Y es de la UNESCO. El observatorio que está en Chile tiene más de 30 años de estar haciendo pruebas. Mientras PISA evalúa a muchachos de 15 años en adelante, ERCE evalúa a los primeros grados. Entonces, ¿qué sucede? Primer objetivo, que los niños lean y escriban bien. Segundo, que sean capaces de comprender y analizar lo que leen y lo que escriben. Lógica matemática es nuestro tercer objetivo del plan de refundación, las habilidades digitales y que sean capaces de transformar su entorno para bien. Esa es una preparación. Todo esto, si nosotros lo logramos desarrollar,
entonces nosotros vamos a comenzar a discutir esos elementos que ha dicho usted, el capital cultural, el acervo cultural, las habilidades blandas que deben de tener los niños y las niñas para poderse desarrollar en el mundo de hoy, pero sobre todo, Renato, nosotros estamos reconociendo que la mayor parte de la matrícula en el sistema educativo están en los primeros grados del sistema. Es decir, que la evaluación que nosotros vamos a aplicar de la mano de UNESCO, la vamos a aplicar donde está la mayor parte de nuestra matrícula. Porque si hacemos la evaluación de PISA, evaluaríamos a la matrícula más pequeña que tiene el sistema y al segmento de la Secretaría de Educación que ya se va para educación superior. ¿Quién es nuestro termómetro para saber si las cosas están bien o no están bien en educación media? Las pruebas de ingreso de las universidades públicas. Y todos los años tenemos ese termómetro. ¿Qué es lo que evalúa fundamentalmente la PAA? Lectura comprensiva, análisis, lógica matemática y temas de acervo cultural, cultura general. Eso es lo que evalúa. Entonces, ¿por qué nosotros queremos y por qué estamos haciendo una evaluación externa nacional con las universidades públicas? Porque nosotros queremos saber primero el impacto de verdad de la pandemia. Nuestros niños todavía no tienen ni un año, no, ya tienen un año de haber regresado a las clases presenciales. Entonces, esto nos va a permitir tener una línea base y comprender qué hicimos mal y qué hicimos bien en la pandemia, qué hicimos mal y qué hicimos bien cuando regresamos a clases porque hicimos una priorización de contenidos, ¿cierto? Teníamos niños en tercer grado que nunca habían pisado un salón de clase. Esta prueba de ERCE, más el acompañamiento que nosotros estamos teniendo, que reitero una vez más, nosotros estamos trabajando con UNESCO desde que comenzó nuestra gestión. Es decir, no es una cosa que hemos venido haciendo ahora y precisamente por las evaluaciones que nosotros hicimos, por los análisis que hicimos con nuestros técnicos y los científicos de la Secretaría de Educación y los científicos externos de la educación, es que nosotros tomamos la decisión de evaluarnos y acompañarnos de UNESCO. Ahora, ministro, pero lo que yo me pregunto es, ¿qué pierde Honduras con someterse a esta evaluación de PISA sin sacrificar las evaluaciones bajo los mecanismos nacionales o el que propone la UNESCO? Bueno, yo diría, ¿no sería mejor todavía contrastar las evaluaciones tanto de ERCE como la de la pedagógica con PISA y ver realmente cómo estamos? ¿Qué perdemos? Bueno, la otra cosa es que puede ser que nos equivoquemos. Eso lo queremos decir al pueblo hondureño. Puede ser que nos equivoquemos, pero pensamos nosotros que no estamos equivocados. Yo le voy a dar unos elementos por qué no queremos evaluar con PISA, invertir esfuerzos y recursos, porque no son gratis las pruebas, se pagan. Que por cierto, las administraciones anteriores que hicieron PISA nos dejaron unas deudas ahí. ¿Cuánto vamos a gastar si se evalúan a 5,000 alumnos? No, es que no es porque el mínimo son 4,500. Sí, pero no solamente eso. Ahora, ¿por qué este tema? Primero, miren, por ejemplo, ahí aparecía el doctor en veterinaria Marlon Escoto, que no ha tenido una larga trayectoria como académico. Que fue ministro de Educación y fue rector de una universidad. Pero mire, hasta cualquier perico de los palotes antes era ministro de Educación. Pero le doy el dato. Una sugerencia respetuosa, respetando su criterio. Evitemos las descalificaciones y concentrémonos. No, yo no uso un descalificativo. Renato, esa es su profesión. Pero este es el punto. Muy bien. En la administración del exministro Escoto, se hicieron a rajatabla modificaciones en el sistema educativo nacional en educación media. Yo soy profesor de ciencias sociales. Con mucho dolor le puedo decir que pasamos a un currículo semestral que redujo la matrícula y tenemos unas estadísticas para eso, porque generó exclusión. Segundo, en mi área de ciencias sociales perdimos casi 200 horas clases de ciencias sociales de todas las humanidades. Y en el tema de matemáticas en educación media perdimos casi 150 horas clase al año. Los resultados están ahí en la prueba de ingreso de la Universidad Nacional. Desde que el ministro Escoto impuso esos planes de estudios en los bachilleratos, tuvimos un decrecimiento en la calidad de la educación. Por otro lado, la mayor parte de esos bachilleratos que se hicieron en el país se hicieron sin pensar en las condiciones socioeconómicas de la población. Y yo siempre doy este ejemplo, y se lo podemos aplicar a cualquier municipio del país. Le doy un ejemplo en Olancho, por ejemplo, donde él tiene experiencia académica. En Olancho, que es el departamento que tiene la mayor vocación agrícola, hoy solo hay un bachillerato que prepara a los muchachos para ir a estudiar ciencias agrícolas. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros bachilleratos están totalmente descontextualizados de nuestra realidad. Le doy el ejemplo de mi pueblo, Sabana Grande. Vivimos de la agricultura, la ganadería y hacer rosquillas. Banca y finanzas es el bachillerato que tenemos
e informática administrativa. No tiene ninguna pertinencia con la realidad del municipio. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro plan de refundación está concentrado fundamentalmente en los más vulnerables, que son los niños y las niñas. Esa es la discusión, los niños y las niñas. Entonces, ¿qué ocurre, Renato? Nosotros vamos a invertir todos nuestros esfuerzos y todos nuestros recursos en hacer esta evaluación interna que estamos haciendo ya, la evaluación nacional externa, más la evaluación externa que vamos a hacer con UNESCO, porque la pregunta del millón es, ¿para qué nos evaluamos? Y lo decía el doctor Armando. En la administración Escoto se hicieron evaluaciones PISA, pero lo dijo el doctor Armando, no lo dije yo. Ninguna de las recomendaciones que hizo PISA las aplicó el mismo ministro Escoto. Pero ya ese es problema nuestro. No, es que ya ese es problema nuestro. Sí, de acuerdo. Porque si se hace evaluaciones es para empezar a aplicar correcciones. De acuerdo. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice Armando, ministro? Sí, Armando no se ha opuesto a PISA. Lo que dice Armando, hicimos las pruebas PISA, dice, pero no aplicamos las correcciones en función de los resultados. Entonces dice, pero aquí tenemos también mecanismos internos para evaluarnos. Exacto. Dice, pero no es que se opone a PISA. No, ni nosotros nos oponemos. Mire, yo creo que esta es una discusión muy democrática que hay que hacer. Excelente. Mire, ¿qué tal si me da la oportunidad de ir a la pausa comercial? Y luego escuchamos a Romina Kasman y escuchamos también a... ¿Perdón? Johnny Varela. Sí, a don Johnny Varela. Es que estoy buscando una hoja que se me había extraviado, que es especialista en gestión educativa y consultor independiente. ¿Qué piensa la señora Romina Kasman, especialista de educación de la Oficina Regional Multisectorial de UNESCO para Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Costa Rica? ¿Qué se pierde en un país como Honduras si se aplican las pruebas PISA? ¿Coincide ella con el ministro? ¿Cree que es mejor someternos a las ERCE que patrocina la UNESCO o a los mecanismos de evaluación internos del país y dejar de momento las PISA? ¿Qué piensa Johnny Varela? Esto después de la pausa comercial. ¿Está de acuerdo que se evalúe el desempeño académico del sistema educativo hondureño a través de las pruebas PISA u otro mecanismo? Es el momento para escuchar a Romina Kasman del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO, en torno a este asunto. ¿Cuál es su opinión, Romina? Gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación desde San José, Costa Rica. Muchas gracias, Renato, y un saludo también para la audiencia nuevamente y para el señor ministro y para el señor Varela. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, en principio, respecto a su pregunta, yo quiero empezar con algo antes, que tiene que ver con la importancia de estar discutiendo esto en un programa de televisión. Entonces yo quiero congratularle a usted, a su producción, por realmente hacer posible esto. Me parece muy importante estar debatiendo sobre educación y estar debatiendo sobre uno de los temas medulares que tiene que ver con la evaluación. Yo no podría, desde la UNESCO, opinar sobre una decisión soberana que toma el país. Sí poder apoyar y congratular todas las decisiones que se tomen en favor de hacer evaluaciones que puedan retroalimentar lo que se está haciendo y también la visión que se quiere llevar adelante, ¿no? Desde la UNESCO nosotros tenemos un laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación, instalado desde mediados de los 90 en Santiago de Chile, pero que funciona para toda la región, de la cual todos los países de América Latina son miembros. Desde el año 1997 hasta la fecha, cada unos 5 o 6 años se aplican pruebas a nivel primario, en 3er grado y 6º grado, en las áreas de ciencias naturales, matemática, lectura, escritura, y en la última prueba, en la última aplicación que se hizo en 2019 en habilidades socioemocionales. Hacia adelante, y en referencia a lo que usted mencionaba, Renato, al inicio,
El ERCE, que es como nosotros les llamamos, Estudio Regional Comparativo y Explicativo, va a incorporar temas de educación para desarrollo sostenible, temas que tienen que ver con cambio climático, con esa comprensión crítica del mundo que hay que empezarla desde pequeños, desde la primaria, y también temas de educación ciudadana, que comprenden no solo la cívica como la conocemos, los temas de participación, sino también que comprenden el reconocimiento, el respeto, la valoración a la diversidad, poner en juego habilidades, ¿no? Como habilidades socioemocionales, la empatía, la solidaridad, temas también de autocuidado, temas de cuidado del otro, de respeto, como decía, a la diversidad, y también la aplicación de las otras competencias de lectura, escritura y matemática, ¿no? Es decir, los temas de educación ciudadana, desarrollo sostenible, las habilidades socioemocionales, ponen en juego el poder tomar decisiones ya desde pequeños basados en conocimientos como la lectura, la escritura y la matemática. Entonces, también en línea con el Plan 365 y la visión de la Secretaría de Educación, la evaluación en temas de educación ciudadana y desarrollo sostenible y también de habilidades socioemocionales que promueve la UNESCO tiene que ver con esa visión de transformar las comunidades, transformar el país y transformar el mundo. Quiero contarle, Renato, que las pruebas que lleva adelante la UNESCO son pruebas, cuando yo mencioné que son cada 5 o 6 años, la gente puede preguntar, ¿por qué se tarda tanto, ¿no? en hacerlas? Es que hay toda una preparación. Lo primero es que se analizan los currículos de todos los países que están participando. Entonces, y esto implica un proceso de construcción de capacidades en los países. No es que la UNESCO se sienta a hacerlo, sino que trabaja discutiendo con los países, brindando herramientas y conocimientos para hacer ese análisis curricular. Posteriormente se construye un currículo como si fueran unos criterios de currículo común, lo que sería como un currículo regional. Y eso consensuado con los países. Y sobre eso se elaboran los cuestionarios. Entonces los chicos en todos los países que aplican este estudio realmente contestan sobre las mismas preguntas y sobre eso se hace la comparación, ¿no? Entonces es una comparación sobre preguntas que están consensuadas por los países sobre la base de lo que realmente hoy se está enseñando. Y en función de eso, cuando se obtienen los resultados, se entrega a toda la región, ¿no? Para verse a nivel, digamos, regional. Y esto lo quiero remarcar porque, mire, Renato, la integración, la solidaridad regional entre los países en todos los temas y sobre todo en educación es una tradición muy importante en la región. Entonces hay países que quizás les va un poco mejor, otros no tanto, otros tienen ciertos impactos, periodos, sabemos que hay periodos de crisis económica, política, la pandemia. Entonces los países juntos imaginan cómo pueden mejorar eso. Hay países que les va mejor y uno pregunta, ¿usted qué hizo? ¿Cómo se puede mejorar esto? Entonces, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación promueve ese intercambio de los países. Y una cosa es que cuando se le entrega a nivel nacional también, se da capacitación a los países para hacer un análisis propio, no solo el que hace la UNESCO, un análisis propio de los resultados, que además les va a permitir pensar en las políticas, tanto, no solo a nivel curricular, es decir, ¿qué es lo que estoy enseñando hoy? ¿Para qué lo estoy enseñando? Sino también impacta en la formación docente. Y hay otro tema que evalúa el ERCE que me parece muy importante y que está rondando en la conversación, que son los factores asociados. Es decir, cuáles son esas variables que inciden en los aprendizajes. Por ejemplo, tiene que ver con cuántas horas los chicos pueden pasar, digamos, en la casa estudiando, ¿no? Cuál es, digamos, el nivel de estudios que está en las familias, cuánto es la posibilidad de las familias de acompañarles en ese estudio. Mire, una de las cosas que nosotros sí sabemos, y con esto ya voy finalizando, es que el acompañamiento de padres, madres, cuidadores, representantes legales, es esencial para los logros de los aprendizajes y realmente tiene un impacto. Y sobre eso también se pueden hacer políticas. Gracias. No me cabe la menor duda que es un buen mecanismo de evaluación, no me cabe la menor duda. Ahora,
sin que usted se entrometa en asuntos internos y decisiones soberanas del Estado de Honduras, yo como experta en esta temática le pregunto, ¿qué opinión tiene usted de las pruebas PISA de la OCDE? Bien, bueno, yo creo que son un instrumento más para poder evaluar los logros de aprendizaje de los estudiantes. Para muchos países este instrumento, como digo, puede resultar más útil, menos útil, implica también un esfuerzo que los países tienen que realizar, como todas las evaluaciones, como las que practica la UNESCO, y hay otras evaluaciones globales en temas específicos, requieren un esfuerzo del país, tanto para ponerlas en marcha como también para mirar los resultados. Entonces yo también miraría desde los dos lados, miraría desde la importancia que puede tener este instrumento para medir esos aprendizajes, ver, por ejemplo, cómo los chicos atravesaron esa trayectoria educativa, es decir, lo que pasa, por ejemplo, con las pruebas de UNESCO en tercer y sexto grado puede ser un predictor importante de desempeños futuros en las pruebas PISA, ¿no? Entonces, esto, digamos, ya van concluyendo en lo que es la trayectoria educativa obligatoria, como bien lo dijo el señor ministro, pero sí es un instrumento. También hay otros instrumentos que son instrumentos nacionales, lo que sí, y que también son muy importantes. De hecho, no es, a ver, los instrumentos de los organismos internacionales, y aquí creo que todos podemos coincidir independientemente, tienen también un objetivo muy grande, que es estimular justamente lo que el ministro está explicando, que es que a nivel nacional se fortalezcan cada vez más los sistemas de evaluación, que haya construcción de capacidades en los países para aprender a hacer estos esfuerzos, poder aplicarlos nacionalmente, hacerlos cada vez mejor, evaluar, por ejemplo, en áreas, por ejemplo, el ERCE, hay temas que PISA evalúa que no se están, que el ERCE no los evalúa, PISA los evalúa. Una pregunta que también uno puede hacer es, bueno, ¿en qué medida el sistema educativo está enseñando esos temas, ¿no? O sea, yo creo que parte del debate es eso, ¿no? Es decir, si uno como país quiere evaluar lo que el sistema está enseñando o si uno como país evalúa cosas que el sistema no está enseñando, pero las evalúa igual porque piensa que aquello que se enseña podría servir para. Pero hay habilidades, por ejemplo, en temas de educación económica y financiera que PISA evalúa, que por supuesto sabemos que son realmente muy importantes para la inserción laboral. Yo colocaría, por ejemplo, en la mesa si realmente el sistema educativo está enseñando esas habilidades como para después uno puede llegar a evaluarlo, ¿no? Pero de nuevo, me parece importante también ver los instrumentos de evaluación en función de esas trayectorias educativas. Cómo los estudiantes empiezan en tercero, qué va pasando cuando terminan la educación primaria, y qué es lo que va pasando cuando terminan ese primer ciclo de la educación media. Y también eso puede generar otros debates que me parece que son importantes. Y es que si realmente no hay ciertos logros de aprendizaje que permiten una no solo transición exitosa al mercado laboral, sino la continuidad educativa a un segundo ciclo, porque sabemos que la secundaria completa también es importante y es algo en lo cual nuestros países están comprometidos en avanzar. Entonces, mirar cómo se puede reforzar, ¿no? Es decir, ese segundo ciclo de la secundaria o la formación y educación técnico-profesional, por ejemplo, como señalaba el ministro, los bachilleratos, pueden recoger sobre estos resultados. También, si me permite, Renato, quiero llamar la atención sobre algo, y es que los estudios del ERCE revelan, por ejemplo, en tercer grado, hay un componente muy importante si el estudiantado pudo hacer el preescolar y de cuántos años es ese preescolar. Entonces yo creo que esto también coloca una pregunta. A ver, la evaluación no es solo para la política de coyuntura. La evaluación sirve para tener resultados que uno puede mirar hacia adelante, predecir, y uno puede decir hacia atrás qué es lo que me faltó, ¿no? O qué es en aquello que se está haciendo. Y remarco esto porque sé que hay un esfuerzo muy grande del Estado de Honduras en el tema de la educación preescolar y la educación para primera infancia en este momento. Muchas gracias, Romina Casman, por aportarnos sus criterios sobre las pruebas ERCE que patrocina
el UNESCO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, sus criterios son muy importantes para evaluar nosotros si esta decisión que ha tomado el gobierno de Honduras es la más correcta o no, de decidir no someterse a las pruebas PISA, sino que priorizar las pruebas nacionales y las pruebas de la UNESCO. Solo quiero hacer una aclaración cortita, Renato. Sí. Mire, es que yo creo que en el imaginario la ASJ ha sido muy habilidosa como para instalar que nosotros somos contrarios a PISA. Primero, nosotros no vamos a descalificar la prueba PISA. Nos parece que la prueba PISA es una herramienta que en su momento la vamos a tener que aplicar. Eso uno. Segundo. Pero eso, lo que usted está diciendo es diferente a lo que dijo un viceministro, que dijo esas pruebas PISA son instrumentalizadas por las élites de poder. Dice, esas pruebas PISA son enajenantes. Lo que está diciendo el ministro en este momento se desmarca de lo que dijo el subsecretario. Y dice usted, creemos que esas pruebas PISA las podemos aplicar más adelante, no las está descalificando. Porque ahora le debo decir algo, nosotros debemos de poner en perspectiva lo que está haciendo el sistema. Y ahora mismo me escribía con el subsecretario de Finanzas, el doctor Roberto, nosotros tenemos unas valoraciones en educación media, porque esa es la otra cosa, mire. ERCE, con el observatorio estamos evaluando a los niños más pequeños, a los primeros niveles del sistema. Y nosotros ya sabemos, Johnny posiblemente comparta conmigo más adelante, nosotros ya sabemos que los bachilleratos que nos dejaron, la reforma de los bachilleratos, fue un fracaso. ¿Por qué? Ha generado más desempleo, ha generado que más estudiantes no ingresen a educación superior. Eso nosotros ya lo sabemos, ya lo sabemos. Y año con año nos lo valida más las pruebas de ingreso a la Universidad Nacional. Se lo digo yo aquí categóricamente, estoy de acuerdo con las pruebas de ingreso de las universidades públicas, porque eso es un termómetro para la Secretaría de Educación. Segundo, Renato, que a mí me parece que eso es muy valioso, es ¿por qué ERCE? ERCE por lo que ha dicho Romina, porque ERCE primero es que lo calibramos a nuestra realidad, eso es lo primero. Pero lo que yo quería aclarar antes de que se me escape es que ASJ ha instalado una matriz mediática donde nosotros estamos contra PISA y nosotros no queremos nada y como que PISA vino a seducirnos para que hiciéramos las pruebas y nosotros nos enojamos, como dirían en el pueblo, nos empurramos y dijimos no, vamos a hacer eso por las cosas que dice el compañero Wincho, que goza de mi cariño y respeto. Y es una discusión democrática que hemos tenido a lo interno. ¿Por qué? Porque no es cierto que PISA invite. PISA tiene su prueba y cada país decide y le pide a ellos si participa. No es que a mí me mandaron un correo la gente de la OCDE para decirme que el gobierno de Honduras debe de participar de la prueba. Nosotros como gobierno, como Secretaría de Educación, tomamos una decisión. Nuestra decisión es que vamos a hacer evaluaciones ERCE. Si ustedes se acuerdan del plan de refundación que pusimos aquí, uno de nuestros primeros elementos era la alimentación escolar. Entonces, hay una relación estrecha, Renato, entre comer y el desempeño académico. Hay una relación estrecha entre si ponemos alimentación escolar, que la presidenta enviaba alimentación escolar a las escuelas, y la mejora en la matrícula. Hay otros elementos externos a lo que ocurre en el salón de clase que impactan la calidad de la educación, y Romina lo ha explicado muy bien, la doctora Romina. En ese contexto, nos parece a nosotros que para aspirar a mejorar educación superior, que estamos haciendo educación media y educación superior, que nosotros ya estamos haciendo, trabajando en la reforma curricular, tenemos que empezar con nuestros niños. Y le doy un ejemplo concreto, porque nosotros vamos a evaluar el sistema con evaluaciones nacionales externas de las universidades y la evaluación externa internacional con UNESCO a través del observatorio que está en Santiago de Chile de la UNESCO. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, con Banco Mundial, nosotros estamos trabajando, en Honduras no existe política para primera infancia. Es decir, los niños que están en los grados ceros, no hay. Estamos construyendo eso. Entonces, ¿qué nos va a permitir, Renato? Y esto más, miren qué tendenciosa es la posición de la ASJ. Si nosotros suscribimos con PISA hoy, la evaluación va a ser en el año 2025. Ni siquiera nos van a evaluar a la gestión nuestra, van a evaluar a la gestión de la pandemia y a todo lo que nosotros hemos hecho en el plan remedial, digamos, de estos últimos años. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo fundamental, Renato? Que los estudiantes que hoy están en primer grado, que están en segundo grado, que están en tercer grado, que le vamos a aplicar las pruebas de ERCE, nos va a permitir entonces que en cuarto, que en quinto, que en sexto y en los bachilleratos logremos remediar la tragedia que nos dejó la pandemia.
Pero entonces nosotros estamos pensando en los estudiantes que todavía le hacen falta 6 años para salir del sistema educativo que administra la educación. Estamos pensando en los estudiantes que todavía les hacen falta 4 años para salir del sistema. Yo lo entiendo y no digo que lo comprendo, lo entiendo porque la Secretaría de Educación presupone que si nos sometemos a una evaluación PISA en este momento, vamos a salir mal evaluados. Y ellos dicen, es que venimos de la pandemia, nuestra gestión... No, Renato, no. Bueno, pero dejémoslo ahí y lo profundizamos luego porque tiene derecho ahora Johnny Varela, especialista en gestión educativa y consultor independiente, de dar su opinión si es la mejor decisión o no que ha tomado el gobierno de Honduras de decirle de momento no a las pruebas PISA que tiene dentro de su programa educativo la OCDE. Así que atentos, vamos a escuchar la opinión, si coincide con el ministro de Educación, si coincide con UNESCO o disiente de la opinión de ellos y por qué. Así que después de la pausa, Johnny. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Gracias por compartir su opinión a través de @Frente a Frente HN. Edgardo Mejía comparte, de acuerdo que se evalúe con un instrumento estandarizado a nivel global. De esta manera se evalúan manzanas con manzanas y peras con peras. Una evaluación individual nacional no podrá compararse con el resto del mundo. Vivimos en un mundo globalizado y debemos competir en él. José Bermúdez comparte, esto es un modelo excluyente, cada uno demuestra sus capacidades y conocimientos de distinta manera. ¿Cuánto va a costar eso? ¿Dará alguna evidencia nueva y relevante para la toma de decisiones o solamente servirá para que consultores con honorarios carísimos en dólares nos digan lo que ya sabíamos que está mal? En otro momento quizá y sí se podrían aplicar estas pruebas, ya que venimos de una pandemia y la educación no ha sido la mejor, considerando que nuestros jóvenes y niños no estuvieron en un aula de clases. Francisco Antonio comparte, buenos días, soy de Ocotepeque, ya la pandemia pasó, siguen con fantasmas, con las escuelas no han actualizado muchas cosas y deberían de aplicarlas. Ocotepeque saldrá mejor que cualquiera. Fuimos el primer departamento en trabajar, no ven dinero, eso es. Considero que sí hay que evaluar a nuestros jóvenes y niños, pero no con este tipo de pruebas, ya son consideradas como clasistas y excluyentes. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Johnny Varela es especialista en gestión educativa y consultor independiente. ¿Cree Johnny que esta es la mejor decisión que ha tomado el gobierno de Honduras de sacrificar de momento la aplicación de las pruebas PISA o no? ¿Qué piensa? Tengo dos respuestas. Diría sí y no. Pero antes de dar las respuestas, quiero analizar la pregunta, porque me resulta bien interesante. Cuando dice si es importante evaluar el desempeño académico del sistema educativo, yo le quitaría la palabra académico y diría el desempeño del sistema educativo, porque las pruebas de las que estamos hablando, lo que evaluamos es el desempeño académico del estudiante. Y el desempeño del sistema educativo como tal, casi siempre lo focalizamos a la Secretaría de Educación. Y es una articulación entre los diferentes componentes del sistema, donde entra la universidad, entra los niveles de prebásica, básica y media, entra la educación no formal, entra el Instituto Nacional de Formación Profesional y entra lo que es el sistema informal, el componente. Entonces, evaluar ese sistema, como lo estaban planteando desde el UNESCO, ya tiene una metodología también para evaluar el sistema que tiene que ver con el aprendiz, que es el educando, tiene que ver con el maestro en su formación inicial y en su formación permanente, tiene que ver con las evaluaciones de las diferentes pruebas que se hacen a nivel del sistema, tiene que ver también con el tema del contexto que puede haber en el país y tiene que ver con el tema de enseñanza-aprendizaje. Esos 5 componentes evalúan el sistema
educativo en Honduras. En este caso estamos hablando de los niveles de prebásica, básica, que los rectora el señor ministro Daniel Esponda. Es bien interesante profundizar y hablar sobre las pruebas PISA, porque cuando inició, como bien lo decía Renato, 32 países en el 99 participaron dentro de esas pruebas que eran primeramente de lectura. Pero a medida que iban pasando los años, se incorporaron las pruebas en matemáticas y en ciencias naturales. Actualmente, en la última prueba que se hizo en el 2018, participaron más de 72 países, de los cuales en América Latina eran más de 16, que son prácticamente un 46% de los países en América Latina, de los cuales podemos mencionar Colombia, Uruguay, México, Perú, Costa Rica, con un replanteamiento de la prueba PISA, de los cuales ellos han tomado ciertos hallazgos para poder tomar decisiones dentro de su sistema educativo. Eso lo planteo a nivel de sistema educativo. Ahora vamos a desempeño académico de los estudiantes. Y es bien interesante porque desde el 2007 al 2017, voy a hablar antes de llegar a PISA, quiero hablar de las evaluaciones nacionales que se han hecho desde el 2007 al 2017. Esas evaluaciones, en términos generales, hubieron algunos años donde hubo mejoría, pero en promedio, el 60% de los estudiantes en matemáticas y en español no alcanzan un rendimiento o no alcanzan el promedio general del cual nosotros podríamos estar orgullosos de nuestro sistema educativo. Quiere decir que solo 40% alcanza un desempeño aceptable. Eso, si durante 10 años que se hicieron las evaluaciones internas, nosotros ya sabemos, como lo dijo la representante de la UNESCO, ya sabemos cuáles son los factores asociados al desempeño académico. La pregunta es la siguiente: ¿por qué no incorporamos esos factores asociados a los planes estratégicos de la Secretaría de Educación, a los planes operativos o a cualquier instrumento que pueda permitir poder focalizar dónde está el problema? Eso es con respecto a las pruebas nacionales. Ahora vayamos a las otras pruebas, las TINC, las PIRS, porque hay varias, las ERCE y las PISA. ¿Cuáles son los resultados de todas las pruebas? Estamos mal. ¿Ya las hemos hecho? Ya las hemos hecho. Las ERCE ya las hemos hecho aquí en el país. Las hemos hecho en el 2013 y en el 2018, creo que es, y los resultados no son los más favorables. Es decir, los resultados en Honduras están por abajo de la media. Es decir, incluso en el plan estratégico hay algunas aseveraciones que dice que nos va a llevar hasta 100 años o 50 años para poder nivelar el promedio en tercer ciclo y en educación media. Entonces, con esto yo quiero decir de que las evaluaciones son instrumentos que permiten a los funcionarios y a los tomadores de decisiones tomar elementos para poder influir en las políticas públicas en materia de educación. Y eso es un punto importante para el Consejo Nacional de Educación, que es el máximo representante de la presidenta en temas de educación en el país, de donde se elaboran todas esas reformas. En ese sentido, entonces, las pruebas que está haciendo la Secretaría de Educación actual, después del impacto del COVID-19, ya sabemos los resultados que van a hacer, pero nosotros necesitamos datos, necesitamos estadísticas, necesitamos focalizar. Probablemente el impacto va a ser en el tema tecnológico, en las herramientas que no tienen los estudiantes ni los docentes y en las habilidades del siglo XIX que requieren los docentes. En ese sentido, la información nos sirve a nosotros para la toma de decisiones. Vayamos con la prueba PISA. La prueba PISA fue un piloto que se hizo en 6 países, incluyendo Honduras, en algunos de Asia y algunos de África, pero era una piloto que se contextualizó para países en vías de desarrollo como nosotros, 2019. Entonces, no es cierto que la prueba PISA se aplicó con toda la instrumentalización de países desarrollados, sino que fue un piloto bajo la contextualización. Por eso yo le preguntaba al señor ministro si en esta oportunidad iba a ser continuidad del piloto o iba a ser una prueba con todos los estándares a nivel mundial.
Entonces, las pruebas ya sabemos cuáles van a ser los resultados y por qué sabemos cuáles van a ser los resultados. ¿De las PISA? De las PISA, de las pruebas nacionales, de las ¿O de la ERCE? De la ERCE y de las que vengan. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un sistema educativo caótico, podríamos decir, de un sistema educativo que ha sido abandonado históricamente y que no hemos focalizado ni hemos dado continuidad a las políticas públicas en materia de educación. Entonces, ¿qué sucede cuando viene un gobierno? Un gobierno viene y no toma en consideración los avances del gobierno anterior. Por lo tanto, entonces, se vuelven nuevas iniciativas, vuelven a considerar algunas situaciones que deberían de considerarse. Entonces, el tema de las pruebas PISA es un instrumento que deberíamos de hacernos las preguntas más bien, ¿qué pierde Honduras al no hacer la prueba PISA? ¿Perdemos, cree usted? Claro, perdemos en primer lugar una visibilidad a nivel mundial, porque no apareceríamos dentro de los países que están participando en las pruebas PISA. Perderíamos objetividad en nuestro sistema educativo porque no tendríamos datos ni tendríamos insumos de cómo los alumnos de 15 años tienen las competencias en matemáticas, en español y en ciencias naturales para poder medirnos con los países del mundo. Con el contexto que no podemos comparar Finlandia con Honduras. Son contextos diferentes y deberían de acotarse de acuerdo al contexto nuestro. ¿Qué estaríamos perdiendo? Estaríamos perdiendo de poder tener un plan, como le llaman, de refundación, con elementos tanto a nivel mundial, como a nivel latinoamericano, como a nivel nacional. Eso nos permitiría tener una perspectiva de un mundo globalizado con el joven que nosotros queremos en el siglo XXI. Por lo tanto, es importante cada instrumento que nos permita a nosotros poder ir midiendo el sistema. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros en nuestro país la evaluación la miramos con fines negativos. Por ejemplo, si evaluamos a un ministro con la evaluación, lo vamos a juzgar y vamos a decir que está haciendo un mal desempeño. Y la evaluación sirve más bien para poder enmendar probablemente algunas situaciones que no están de manera correcta. Entonces, es importante las pruebas PISA para poder medir nuestras competencias de nuestros estudiantes, al igual que la ERCE, al igual que las pruebas nacionales, al igual que cualquier instrumento que nos permita a nosotros poder ir midiendo. Acordémonos que el estudiante tiene una trayectoria educativa, como lo dijo muy bien el señor ministro, es decir, del grado 0 comienza hasta la universidad, hasta las pruebas que le hacen en la universidad. Entonces eso nos permite a nosotros poder ir midiendo tercer grado, sexto grado, y remediar los errores que cometemos. Y remediar esos errores. O sea, ¿no hay ninguna contradicción en aplicar todas estas pruebas? No, porque cada una de ellas tiene focalizado. En lo que coinciden la mayoría es en matemáticas, en español, en ciencias naturales. Que andamos bajos. Que andamos muy bajos. PISA particularmente matemáticas y español. Es correcto, porque se concentran específicamente en ello. Ahora, algunas están agregando el tema de lo socioemocional por el tema del COVID-19 y por el tema de la pandemia, ¿verdad? Ahora, eso es importante, es decir, lo que nosotros ganamos y lo que podemos lograr al aplicar, es decir, que desnudamos el sistema educativo en Honduras. Perú, cuando aplicó las pruebas hace muchos años. ¿Cuál? Las PISA. Las PISA, ellos creían y se sentían orgullosos de su sistema educativo. Antes de la aplicación de las pruebas. Antes de las pruebas, porque según ellos estaban focalizados haciendo un buen trabajo. Y cuando lo aplicaron, le desnudaron el sistema. Entonces... ¿Y cómo reaccionó Perú? Pues tiene que replanteó su política educativa. Entonces encontramos en América Latina países como Canadá, como Chile, como Uruguay, como Perú, que producto de la aplicación de las pruebas PISA replantearon su reforma educativa. ¿Y a dónde apuntaron? Por ejemplo, en la formación inicial y permanente de los docentes, en la redistribución y la focalización del presupuesto en educación, en las condiciones que requieren los educandos, en el acceso y en la cobertura. Es decir, esas pruebas le permitieron a estos países poder identificar las falencias
para replantear su sistema educativo, pero es un instrumento. Al igual que los que están aplicando actualmente, va a dar muchos insumos para poder transferirlos o incorporarlos a los planes, pero no planes de gobierno, deberían de ser planes con una visión a futuro, con una continuidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Se aplican las pruebas del 2007 al 2017, ya sabe cuáles son los factores asociados. Uno, el director del centro educativo no desarrolla su gestión administrativa, su gestión pedagógica. Se concentra más en una gestión administrativa. ¿Qué nos dice? Hay que fortalecer, hay que hacer gestores a los directores de centros educativos, porque de ahí es de donde se mueve el centro educativo. Los docentes, hay que evaluar la formación inicial en las universidades, si en realidad están dándole a la Secretaría de Educación. Consíganme agua, por favor, para Johnny. El docente que requiere el sistema actualmente. Si los niños tienen las condiciones adecuadas, entonces ya existen los factores asociados al rendimiento académico, pero ¿qué pasa? No los incorporamos a los planes. No le damos continuidad. Ni seguimiento tampoco. No le damos seguimiento y eso no es de ahora del señor ministro, eso viene de años. Entonces, yo los invito... Es cambiar toda una cultura educativa que tenemos. Correcto. Ese es el punto. Pero fíjese, Renato, que yo estoy de acuerdo con unas cosas y discrepo con otras con Johnny. Mire, y Johnny lo sabe muy bien porque fue funcionario de la Secretaría de Educación de alto rango. Nosotros ya sabemos que los bachilleratos que tenemos hoy, que nos impusieron, que redujo casi 300 horas clase, como se lo dije al inicio del programa, no están dando los mejores resultados. Y eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Y por eso estamos trabajando en una reforma curricular. Entonces, es comprensible proyectar qué tipo de resultados tendríamos si aplicamos las pruebas vamos a saber. PISA. O sea, mire, ni yo creo que vamos a estar en contra de esto. Sabemos que nos evaluamos en PISA, vamos a salir terriblemente mal. ¿Cierto o falso? Correcto. Ok, eso ya lo sabemos. ¿Sabemos los factores asociados? Sí, lo sabemos. Eso que ha dicho Johnny. O sea que lo que nos va a decir PISA, si aplicamos PISA, ya lo sabemos. Este es el punto. No discutamos marcas. La discusión central aquí es si nos evaluamos o no nos evaluamos. Esa es la discusión central. Lleguemos a un acuerdo. ¿Nos evaluamos? Sí, nos vamos a evaluar. ¿Qué niveles vamos a evaluar? Bueno, el plan de refundación ha puesto prioridad. Los ojos de la presidenta están puestos en la primera infancia, que no tenemos ninguna política ahí y que estamos desarrollando con bastante integralidad la política de primera infancia, la educación cero y los primeros grados del sistema, que es la etapa donde nosotros podemos ir remediando y hacer lo que Johnny dice, que estoy de acuerdo. Ahora, en el marco del SECSICA, que hemos tenido acompañamiento precisamente de la UNESCO, nosotros tenemos ya unos avances. Mire, el gobierno de la presidenta Xiomara es el primer gobierno de Honduras que en el concierto de las naciones, tanto en el nivel latinoamericano como en la región centroamericana y el Caribe, está discutiendo que construyamos nuestro propio organismo de evaluación. Esa es una propuesta que hizo Honduras en el SECSICA. La ganamos. En el año pasado, si no me equivoco, en el mes de mayo, hicimos el primer encuentro de alto nivel en San Salvador. Hicimos una declaratoria, que se llama la Declaratoria de San Salvador, para discutir eso que está planteando Johnny. Porque en la región compartimos las mismas características. Entonces, ¿qué sucede? Hoy se está instalando, en Belice, por ejemplo, la siguiente reunión, que yo voy a estar de manera virtual porque no pude viajar. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Con todos estos elementos que está diciendo Johnny, nosotros debemos de construir en la región centroamericana, que compartimos características y retos, un sistema de evaluación que nos permita ir no a esa lógica y esa cultura de la evaluación que es para desacreditar. Para mí sería muy fácil aplicar PISA y decir que todo lo que hizo los gobiernos anteriores son terribles, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es construir un sistema ahora. ¿Qué factores asociados y por qué es importante el plan? Mire, un factor asociado importantísimo en el desempeño académico del sistema, no solamente los docentes, los niños, es comer. Si nuestros niños no comen, Renato, podemos tener los mejores planes educativos del mundo, podemos tener la mejor formación inicial docente, la mejor formación permanente, pero si no comen, no van a aprender. Este factor asociado es uno de los centros de la discusión de lo que estamos haciendo con UNESCO en SECSICA. Segundo elemento, libros de texto y material didáctico. Está más que comprobado que tener libros de texto y materiales educativos en el salón de clase genera un impacto positivo en la educación.
Otro elemento asociado fundamental, mobiliario y tecnología. Tenemos que tener condiciones pedagógicas aceptables. Le doy un ejemplo del esfuerzo. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos desarrollando el operativo de pupitres más grande del país. Y de todas las instituciones que tiene el Estado, estamos comprando los pupitres más baratos y de mejor calidad. ¿Por qué? Porque si un niño está sentado en una piedra, si un niño está sentado en un bloque en el piso, no va a tener ese buen desempeño. Siguiente elemento en la discusión que estamos teniendo en el Concierto de las Naciones y que Romina nos ha acompañado. Allá yo conocí a Romina precisamente en el Sexica. El tema de infraestructura. Aquí en Honduras tenemos, y lo digo categóricamente, nosotros tenemos escuelas en el país que son escuelas porque tienen título y código SACE, pero están abajo de un árbol o una galera. Nuestro gobierno sigue trabajando en el tema de infraestructura. Elemento asociado número 5, que es parte de nuestro plan de refundación, formación e investigación docente, que es lo que dice Johnny. Yo sé que a Johnny le encanta esa parte. Nuestra Secretaría de Educación prácticamente no investigaba nada. No tiene músculo en la investigación, por eso fuimos a pedir ayuda a la Universidad Pedagógica. Y por eso nosotros en la Secretaría de Educación estamos construyendo nuestro comité científico y estamos construyendo la institucionalidad para hacer esas evaluaciones internas. Porque usted hace la evaluación interna y dice, bueno, estas son mis falencias y estos son los problemas. Vengan los externos, Universidad Pedagógica, evalúennos, venga UNESCO, evalúennos, y cuando estemos preparados en ese nivel de educación media, que es ahí donde también le tenemos que apuntar, entonces nosotros podemos decir, eso que hicimos fue correcto o fue incorrecto. Y mire este tema aquí, por ejemplo, mire esos muchachos, pues nosotros estamos trabajando en todos esos factores asociados. Esa es nuestra escuela agrícola CITA en Comayagua. ¿Qué estamos implementando? Estas 6 cosas, estos 6 elementos. Esos niños están becados, y esas son nuestras escuelas. Esos niños en CITA comen los 3 tiempos, toman 2 meriendas, tienen resuelto eso. Han descubierto 2 controladores biológicos de la plaga del maíz y del sorgo. Entonces, ¿qué sucede, Renato? Esta es la discusión. Y yo le agradezco que usted abra este debate. La discusión, ¿Honduras necesita ser evaluado? Sí. Honduras necesita construir sus instrumentos, instituciones de evaluación del sistema educativo? Sí. Necesitamos ir al Concierto de las Naciones para discutir el desempeño del sistema educativo y verificar en qué nos estamos equivocando? Sí. Y hagámoslo bien. ¿Cómo es hacerlo bien? Tenemos un plan, que es el plan de refundación, que tiene elementos fabulosos, que los podemos discutir y podemos discrepar. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, cierro con esto. Me publicó Banco Mundial, porque nosotros somos el primer país de la región en tener una app para teléfonos inteligentes. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que dijo Johnny, poder verificar la trayectoria educativa del niño desde que entre en el grado 0 hasta que se gradúe. ¿Cuál va a ser el resultado de eso cuando yo ya no sea ministro, Renato? Los muchachos ya no van a tener, este año lo vamos a hacer, le vamos a entregar los graduados de educación media a las universidades. Cuando yo ya no sea ministro, en 10 años, usted va a poder decir, bueno, Renato Álvarez ingresó en la escuela tal y esta es toda su trayectoria educativa. Y vamos a poder hacer valoraciones de la calidad del sistema, pero necesitamos construirlo. Ministro, pero lo que estás diciendo me parece que son cosas importantes. Me parece que son cosas para valorar las políticas de la Secretaría de Educación desde una perspectiva positiva. Claro. Nadie se podría oponer a lo que él está planteando. Me parece correcto. Pero lo que genera malestar, disenso fuerte, es cuando, mira, viene un funcionario de educación y te dice, no vamos a aplicar las pruebas PISA porque son instrumentalizadas por las élites de poder. Son aberrantes, son enajenantes, son esto, son lo otro. Entonces, uno dice, un funcionario de educación arguyendo que el país no se va a someter a las pruebas PISA porque son instrumento de élites de poder. Ese discurso de ese funcionario dista del discurso que yo estoy escuchando en este momento del ministro, que admite que ya sabe y que lo sabe todo mundo, que si nos aplican las pruebas PISA a los hipotes mayores de 15 años en esta coyuntura y por diversas razones, pandemia y que los bachilleratos implementados en el gobierno nacionalista no dieron resultado, vamos a salir mal, vamos a salir con pobres resultados. Tu discurso es diferente al del subsecretario. El subsecretario se fue por lo político, por lo ideológico. Tú te estás yendo y son más prácticos y dices, ¿de qué nos sirve someternos a estas pruebas? Vamos a salir mal, hombre. Y vamos a salir mal por esta razón y por esta otra razón. Pero aún así viene Johnny Varela y dice,
pero nos prestigiará en este momento someternos a las pruebas PISA. ¿En qué nos prestigia, Johnny? Tú dijiste la palabra prestigia. Nos manda al Nos visibiliza. Al concierto de las naciones, nos visibiliza, nos identifican y podemos ver el nivel que tienen nuestros estudiantes versus los que tienen, digamos, en América Latina, en mismo Centroamérica. Pero ya lo sabemos, Johnny. Sí, ya lo sabemos. pero nosotros, hay un tema oculto. Solo un tema. Pero nosotros, para transformar un sistema educativo, necesitamos datos. Exacto. Necesitamos cientificidad. Es decir, además de que nosotros sabemos los resultados, pero necesitamos datos y necesitamos... Y esos datos no los conocemos. ¿Y las pruebas pasadas? Los resultados de lo que van a aplicar ellos nos van a dar resultados, probablemente resultados diferentes a los del 2007 al 2017, pero necesitamos para diseñar políticas. Datos más actuales. Datos actuales. Yo le diría al señor ministro, porque sé que las necesidades de la Secretaría de Educación, la conozco muy bien, son muchas. No sé si es problema de recurso económico para no implementar las pruebas PISA o es el planteamiento del viceministro de lo que usted plantea. No, él está rechazando. Yo no sé si coincide con el planteamiento del viceministro, pero lo que yo estoy escuchando del ministro es otro discurso. Porque yo le propondría al ministro más bien que todas estas organizaciones que están interesadas en la aplicación de la prueba PISA puedan sumar recursos económicos para poder implementarlas. No sé si todavía hay tiempo. Los cooperantes probablemente podrían, la misma ASJ podría liderar nunca jamás un movimiento para que pueda nunca jamás encontrar recursos económicos para implementarlo. Así lo digo, Johnny, y usted lo sabe porque estuve en la Secretaría. Pero no quiero sonar radical. Pero mira lo que me está llegando, ministro. Pero escúchame, Renato. Mira lo que me está llegando, sí. pero es que esto es importante. Ok. Pero termine. Mire, Johnny. Y luego vamos a la pausa. Mire, Johnny, usted fue quizás el principal asesor pedagógico de Arnaldo Hueso. Y yo se lo dije en este mismo foro, que a veces me daba pesar cuando lo escuchaba hablar, porque usted lo mandaban a defender lo indefendible cuando usted era asesor de Arnaldo Hueso. La ASJ, y es la última vez que voy a hablar de ellos aquí, le ha hecho un terrible daño al sistema educativo nacional y a la percepción de la opinión pública en el sistema. Hoy hay un montón de niños en las escuelas por esa campaña terrible que le han montado al sistema educativo que dicen, ¿y para qué voy a seguir estudiando si eso no sirve? ¿Y para qué voy a estudiar si cuando termine el bachillerato no voy a pasar las pruebas de ingreso de la Universidad Nacional? ¿Y para qué voy a estudiar ese bachillerato si no voy a encontrar trabajo? Porque mire, es que aquí es donde yo creo que nos hace falta humanizar esto. Está bien las estadísticas, los datos. ¿Sabe qué hay atrás de esas estadísticas? Niños. ¿Sabe usted qué hay atrás de esos datos? Niñas. ¿Sabe usted qué hay detrás de esos indicadores de baja calidad? La cara y las esperanzas de nuestra juventud. Ministro, entonces, mire, ministro, pero ahí hay que aclarar algo. Hay que aclarar algo y hay que ser justos. Y yo tengo que ser justo y objetivo en esto porque recibo a expertos de la pedagógica y muchos expertos como ustedes. Y los informes de la pedagógica establecen que hay departamentos en los que los papás ya no quieren enviar los hijos a la escuela, no porque haya hecho una campaña ASJ. La respuesta de ellos, según esos estudios de la pedagógica, es ¿y para qué voy a mandar a mi hijo a la escuela si no consigue trabajo? Exacto. Pero esa no es campaña de la pedagógica, ese es un problema estructural. Ve, no es campaña de ASJ, es un problema estructural del país y eso es lo que con la falta de empleos. Y eso es lo mira lo que me está llegando, mira lo que me está llegando. Sí, ya voy con usted, Romina, mira lo que me está llegando, lo podemos poner en pantalla. Estos son mensajes en los chats y de la misma gente de educación. Rita, la asistente del ministro, ¿así se llama su asistente, Rita? Sí, yo tengo una de las asistentes. Dice, hay que decir que la única interesada es la ASJ por los dólares que sacaba. Mira, y este mensaje me lo enviaron a las 7:09, que circuló en las redes de parte del asistente del ministro Esponda. Hay que decir que la única interesada es la ASJ por el dinero que sacaba. Entonces viene un Ilish Valladares y dice, buenos días, todos pilas a enviar mensajes de apoyo del ministro. Luego viene Rita, la asistente del ministro, y dice, frente a frente en vivo para ver el programa, ingresar a frente en vivo para ver el programa. Pero mira, estas cosas
dicen mucho de cuál es el prejuicio que hay en la Secretaría de Educación con la SJ. No, pero hay que decir que la única interesada es la SJ por el dinero que sacaba. Pero eso no, pero esto eso es campaña. Ojo. Ministro, esto es campaña. Ojo, eso es un chat. Bueno, pero de su asistente. Pero permítame, Renato. ¿Es mentira lo que está diciendo la asistente? No es mentira. No es mentira. ¿Quiénes son los más favorecidos con decir que las cosas se hacen mal y nunca buscar alternativas? Esas ONGs que reciben fondos. No, pero... Permítame, Renato. Pero es propositiva. No, la SJ es propositiva. Mire, Renato, es propositiva. Le debo de decir algo. Y usted me conoce a mí desde que yo era un dirigente estudiantil de media. Yo soy un hombre muy democrático y me puedo sentar a conversar con todos siempre y cuando construya. Siempre y cuando construya. Y lo dije al inicio del programa. Asumiendo la cartera ministerial, y hoy nuestro embajador en España lo puede decir, que fue uno de los que me acompañó a la reunión. Yo me fui a reunir con la gente de la ASJ. Y me reuní no una, no dos, me reuní muchas veces con la gente de la ASJ. Y ni siquiera fue en el Ministerio de Educación, yo fui a la ASJ. Ni una tan sola propuesta para mejorar el sistema educativo. Ni una tan sola. Entonces, mire, solo póngale parangón. Total apoyo a la administración anteriores. Donde perdimos esas horas en matemáticas, donde perdimos esas horas en sociales, donde los bachilleratos se convirtieron en prácticamente una estrategia para generar desempleo. La ASJ, al sistema educativo, a la realidad del sistema, le ha hecho mucho daño. Ok, ¿tú te acuerdas en eso? No tengo fundamentos para poder... Ok, déjenme ir a la pausa comercial porque está Romina Casman pidiéndome espacio y fue invitada justamente para debatir sobre esta temática. Me queda claro algo. El liderazgo en la Secretaría de Educación es Daniel Esponda porque es el ministro. El ministro me ha dicho todo lo contrario de lo que dijo el viceministro. Pero Renato, esa es la democracia. Bueno. Y la libertad de expresión. Porque vea. Pero yo entiendo que lo que prima es la voz del ministro. Claro. Y el ministro ha dicho, si nos sometemos a las pruebas PISA ya sabemos que los resultados van a ser pobres. Y ha dicho 2, 3 causas por qué los resultados van a ser pobres. Y solo quiero algo antes de la pausa, Renato. Y mire, nosotros estamos dando por hecho que esa captura que le mandaron es veraz. Y le voy a preguntar a mis equipos si están haciendo eso. ¿Me explico? Porque aquí, cuando usted presentó eso, lo discutimos. Rita, asistente del ministro. Mira, a cualquiera le pueden grabar eso y tenerlo ahí. Y está bien. Pero yo lo he dicho aquí categóricamente desde el inicio del programa. La Secretaría de Educación, y es una decisión tomada, no va para ningún lado con esa ONG. Para ningún lado. Porque nosotros tenemos la valoración en nuestra experiencia, Renato. Todos los que estamos en la Secretaría de Educación hoy somos profesores. Si esa ONG nos hubiera acompañado de manera positiva en el desarrollo del sistema educativo, ahí estaría con nosotros. Está hablando de la ASJ, ¿no? Sí, como hoy, por ejemplo, varias fundaciones, como el Grupo Terra, que tiene su fundación, trabaja unos temas de tecnología con nosotros. Ferema, por ejemplo, hoy está trabajando temas con nosotros, porque son fundaciones, y podría seguir dando ejemplos. Una fundación de un banco, se me escapa el nombre ahora mismo de la fundación, nos está colaborando en la isla de Roatán para que sea la primera isla 100% conectada a todos los niños. Entonces, todo aquel ONG, fundación, personas naturales que quieran venir a la Secretaría de Educación para favorecer a nuestros niños y nuestras niñas, es bienvenido. Okay. Y lo queremos aquí. Vamos a la pausa comercial, luego con nosotros otra vez Romina Casman del UNESCO, del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación desde San José, Costa Rica. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Gracias por continuar compartiendo su opinión a través de @FrenteAFrente HN.
Siento que se debería enfocar más en los maestros y no en los alumnos. J. Miranda comparte, yo estoy de acuerdo que se evalúen, pero no con este tipo de pruebas, son demasiado excluyentes. Elisa comparte, no estoy de acuerdo, ya que los estudiantes pueden demostrar de muchas maneras sus capacidades. Estas pruebas son excluyentes y no miden de verdad el conocimiento de los estudiantes. Elisa comparte, ASJ, representante de sociedad civil, ¿en qué momento le preguntan al pueblo? La evaluación es importante siempre y cuando se busque mejorar. Honduras ya no necesita más estadísticas, ocupa avanzar y ese avance lo lograremos sin buscar intereses personales. Carla Sarmiento comparte, realmente al aplicar estas pruebas producen un sentir de exclusión a los niños, deben de preocuparse realmente por enseñar cosas que hoy en día son de vital importancia. En la actualidad no solo español y matemáticas es importante. Sofía Alvarado comparte, estoy de acuerdo que se evalúen los alumnos, pero no con ese tipo de pruebas, reconocer que el gobierno está refundando la educación y cada centro de estudio. Gracias, continúe enviando su opinión a través de redes sociales y a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Redes Sociales fue presentado por la Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Antes de pasarle a Romina Casman, me gustaría así rápidamente, en un minuto, presentar esto al público. Los resultados de las evaluaciones nacionales externas en Honduras en los últimos 17 años. Desempeño académico 2007 al 2017, español, matemáticas, 60% de los estudiantes no alcanzan el desempeño. Debe mejorar, insatisfactorio. Desempeño académico marzo 2021, español, matemáticas, proyecto de cooperación. Los estudiantes andan en 39% para alcanzar un nivel satisfactorio. Miren qué pobres resultados los que tenemos. Estudio de tendencias internacionales de matemáticas y ciencias y comprensión lectora. 2011. Honduras en matemáticas y lectura de 4º grado y 8º grado obtuvo el penúltimo lugar de 66 países. Venimos arrastrando esta problemática desde hace tiempo. Resultados pruebas PISA, año 2018. Un año de retraso respecto al promedio de América Latina. Esos son los resultados de las pruebas PISA del 2018. Un año de retraso respecto al promedio de América Latina. 2 años de retraso respecto a Costa Rica y 3 años de retraso respecto a Chile. Pruebas ERCE, año 2013 y 2019. Honduras se encuentra abajo del promedio regional. Honduras se encuentra abajo del promedio regional. Aquí se me ha enviado otra información. ERCE Matemática 3er grado, Honduras, 46,5. Regional, 47,7. ¿Alguien me puede interpretar esta gráfica? Gráfica de matemáticas 3er grado, resultados de Honduras en niveles de desempeño comparados con resultados regionales. No logro ver. Aquí. Matemáticas 3er grado, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. 46,5% está por debajo del promedio Honduras con respecto a la prueba matemática de 3er grado. ¿Y el rosado qué significa? El rosado hay un nivel 2 que hay un 25,1%. Y el nivel 3, 20,4%. Ok, la mayor parte está en 46,5 por debajo del promedio. Estos son malos resultados. Son malos resultados. Sí, malos resultados. En la prueba de matemática 3er grado se muestra que el 53,5% de los educandos de Honduras alcanzó al menos el nivel 2 de desempeño en el ERCE 2019, lo que supera el 52,3% que corresponde al porcentaje de educandos de la región que logró este resultado. Son resultados no significativos. Son resultados no significativos. Y lo sabemos. Y lo sabemos. Ahora le debo decir una cosa, Renato. Solo déjame que intervenga Romina y luego vamos contigo, ministro. Romina Casman, adelante en San José, Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, yo quería resaltar de nuevo la posibilidad de esta discusión, también apreciar
los mensajes que puso la gente en las redes sociales, y creo que lo que también se está discutiendo aquí es la calidad de la educación, ¿no? Es decir, cuando uno habla de la cultura de la evaluación no se tiene que tomar solo como un instrumento, sino que la evaluación lo que nos ayuda es un proceso a pensar la cultura de la calidad de la educación. Pero ¿qué significa la calidad de la educación? Aquello que ustedes estaban discutiendo, ¿no? Y que usted también, Renato, mencionaba, que mencionaba también el señor ministro, es cómo hacemos para que padres, madres, representantes legales entiendan que la educación primero es un derecho humano. Digo, esto es muy importante, ¿no? La concientización de todas y todos sobre eso, pero que aquello que le está dando la escuela es algo que les va a servir para tener una vida digna, para ser ciudadanos activos en sus comunidades y tener un trabajo decente. Entonces, la evaluación es muy importante para repensar esa calidad de la educación, y significa pensar qué es lo que estoy enseñando, para qué lo estoy enseñando, cuáles son esas competencias mínimas. Ahora que ustedes miraban las pruebas de ERCE y los resultados, es que hay una mayor parte de los estudiantes en 2019, es decir, previo a la pandemia, esos resultados son previos a la pandemia. Una gran cantidad de estudiantes que no tienen esas competencias mínimas. Por eso es importante mirar, por ejemplo, las medidas que hoy se están tomando en Honduras con el Plan 365 y otras que se están haciendo, que explicaba también el señor ministro, de estos factores asociados, ¿no? Que tienen que ver con la nutrición, con la salud, con políticas de equidad e inclusión, porque educación sola no puede, ¿no? Entonces, es un punto importante. Esas políticas lo que también ayudan, y el tema de pensar la calidad, es ¿cómo hacemos para que aprendan a leer, aprendan a escribir, aprendan la lógica matemática? Sin eso, el pensamiento matemático, sin eso no pueden seguir adelante en la trayectoria educativa. Entonces, las pruebas lo que permiten es repensar qué estoy enseñando, para qué estoy enseñando, para que las personas, las familias, incluso el estudiantado, sepa que cuando va a ir a la escuela va a tener algo que los prepare para la vida. Eso es autoestima, eso es autoconfianza, eso empodera a las personas, ¿no? Y me parece también algo importante que se está discutiendo, y quiero resaltarlo, es el desarrollo del país. La educación, pensar en la calidad de la educación es un elemento central para pensar qué tipo de desarrollo quiero para el país. No un desarrollo abstracto, es el desarrollo de poder tener una vida digna, el desarrollo de poder generar los trabajos que se necesitan para que las personas puedan vivir bien, para que las personas puedan acceder y ejercer plenamente sus derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, yo aprecio mucho esta discusión y estimular a que se hable, ¿no?, de la calidad de la educación y entendida como esa calidad que me va a permitir bien práctico poder tener esa vida digna, ese trabajo decente, y que Honduras pueda comenzar a desarrollarse. Porque sí hay algo que va a pasar, y es que si no se emprende una transformación en el desarrollo, con más equidad, con más justicia social, es muy difícil que la educación también mejore. Por eso siempre hablamos de políticas educativas acompañadas de políticas de equidad y políticas de inclusión. Eso quería mencionar nada más. En eso estamos plenamente conscientes, Romina. Si el país no revoluciona su educación, no mejora su educación, no logra una educación de calidad, no vamos a romper la pobreza a los hondureños nunca. No, estamos plenamente conscientes de eso, y por eso es que nos preocupa, por eso es que debatimos, por eso es que priorizamos este debate. Por eso no nos gustan los radicalismos dogmáticos e ideologizados en la educación. De acuerdo. Yo soy uno de los que le ofende cuando meten la radicalización y la ideología. Honduras necesita mejorar su educación y todos tenemos que planificar, consensuar con esos objetivos, porque si no vamos a ser pobres toda la vida. Y esa sí sería una desgracia. Condenarnos por falta de políticas educativas consensuadas entre todos los hondureños. Condenarnos a vivir en pobreza en lo que resta de la historia del... ¿Sabe qué? Yo, Renato, rescato como muy positivo el programa,
Pero además, a mí me gusta mucho ver el noticiero del cierre del día que usted dirige. Y ayer yo analizaba los titulares y decía, ministro de Educación, no, decía, Esponda se hace un nudo con dirigencia magisterial para no hacer evaluaciones PISA. Me gustó el titular. Le voy a decir por qué me gustó, porque se denota que con los profesores, con la dirigencia magisterial, que son los representantes oficiales del gremio magisterial, están trabajando de la mano con la Secretaría de Educación. Yo le hubiera agregado una colita al titular. Por primera vez en la historia del país, las 6 organizaciones magisteriales están de acuerdo con hacer evaluación interna y evaluación externa. Porque eso es inédito, Renato. Mire, lo rico de este debate de hoy es que hemos podido evidenciar, por ejemplo, que tenemos escuelas normales en modalidad bilingüe. Hemos podido evidenciar que con la Universidad Pedagógica estamos haciendo una evaluación nacional externa de la Secretaría de Educación. Pudimos evidenciar que estamos trabajando de la mano desde hace meses para hacer una evaluación externa para el sector más vulnerable y mayoritario del sistema, que son los niños más chiquitos, donde podemos todavía en la Secretaría de Educación tomar acciones remediales. Que hemos podido evidenciar que Honduras hoy está tomando un liderazgo importante en la región centroamericana para poder, y la región Caribe, para poder construir un modelo de evaluación que los países, tal cual lo dijo Romina, nos podamos acompañar y podamos ir buscando esas políticas para mejorar el impacto de la calidad de la educación. ¿Qué es lo que nosotros estamos pretendiendo con el plan de refundación? Como bien lo ha dicho Romina, como lo dice nuestro eslogan, educar para la vida. Y educar para la vida es aprender a vivir en democracia, que son estas discusiones sanas que estamos teniendo y disentir. Nosotros en el ministerio disentimos muchísimo internamente y construimos políticas. ¿Qué es educar para la vida, Renato? Es darle las herramientas técnicas y profesionales a la ciudadanía para que se pueda ganar la vida con dignidad y decoro y no entrar en procesos de corrupción o criminalidad, que es uno de los problemas más grandes que tiene nuestro país. ¿Qué es educación para la vida? ¿Qué es lo que está proponiendo la presidenta Xiomara Castro? Lo que está proponiendo es, hagamos todas esas cosas, pero recordemos que hay que alimentar a nuestros niños. Por eso tenemos alimentación escolar, por eso tenemos un programa importantísimo de huertos escolares. ¿Qué es educar para la vida? Es repensar la formación inicial docente. Por eso tenemos abiertas a 5 escuelas normales en modalidad bilingüe. ¿Qué es refundar? Bueno, estamos en el operativo de pupitres, como ya le dije, estamos comprando los pupitres más económicos y de mejor calidad de todas las instituciones del Estado. ¿Qué es lo que nos ocupa aquí? Y mire una cosa preciosa que me ha ocurrido a mí, ahora que soy ministro, he ido a 2 asambleas de la MON. Yo soy un municipalista, yo estoy convencido que desde los municipios vamos a alcanzar el desarrollo. Y UNESCO y la región, Banco Mundial, que nos publicó antier una entrevista, está en esa misma perspectiva. Nosotros desde el nivel municipal es donde vamos a hacer el desarrollo. Y he ido a 2 asambleas de la MON y le debo decir una cosa, eso que usted acaba de plantear, toda esa idea, que me parece preciosa, la estamos haciendo desde el nivel municipal. Entonces le estamos consultando para construir esa reforma y tomar las medidas a toda la población. Ministro, solo un consejo. Claro, con todo gusto. Yo disiento un poquito de una valoración que usted hizo, porque la historia me demuestra, no digo que es su caso, sí, pero que le sirva de advertencia. Sí. La historia me dice que cuando los ministros son dirigentes magisteriales, se coluden con los gremios y vienen actos de corrupción. Consejo sano, que esa unidad de los gremios magisteriales con el ministro de Educación no sea porque están recibiendo beneficios, que sea de convicción, de compromiso por transformar la educación. Porque la historia me dice que cuando hay un ministro gremial, los colegios magisteriales para sacar beneficios y dirigentes magisteriales para sacar beneficios en la secretaría, con los recursos de la secretaría y en el IMPREMA, se coluden. Cuando hablo de colusión hablo de cosas feas. Entonces, que no le pase a usted eso. De acuerdo con que no le pase a usted eso. Que si están unidos con el ministro o con la secretaría, sea por objetivos de Honduras, no por beneficios personales. Ese es el riesgo. Ahí es donde diciendo ahora, un poco. Le voy a dar ejemplo. Ya no tengo tiempo, ya no tengo tiempo. Solo un segundito. Ahí están las audiencias públicas que fueron el claro ejemplo de la gran transparencia que estamos haciendo en educación, las audiencias públicas para nombrar profesores. El Programa Nacional de Alfabetización. ¿Sabe quién está poniendo recursos? Porque no tenemos recursos para ello. Lo estamos haciendo con profesores hondureños voluntarios. Los colegios magisteriales están ayudándonos a financiar el programa de alfabetización. Este mes vamos a graduar a los primeros y estamos ahorita mismo enseñando a leer y escribir a más de 150,000 hondureños. Y el problema de Islas de la Bahía, y gracias a Dios, resuélvanos. La gente está clamando, no se imagina cuántos mensajes nuestro gobierno pidiéndole a ustedes que le exija que resuelva ese problema de los
de los docentes en esa zona. Pausa.